Te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Adonai, te mire con agrado y te dé paz. Adonai, te guarde y te bendiga, que extienda su amor y te muestre su favor. Adonai, te mire con agrado y te dé paz. Amén. Shalom. En esta ocasión, que el Todopoderoso de Israel comparte con su pueblo, recordemos su palabra en el libro de Éxodo, capítulo 20, versos 8 al 11, donde nos dice lo siguiente: recuerda el Shabbat para santificarlo, 6 días. Trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es un día de reposo para Yah, tu Elohim. No hagas ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el Todopoderoso el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso bendijo el Todopoderoso de Israel el día del Shabbat, el día de reposo, el séptimo día, y lo declaró sagrado. Amén. Palabra del Todopoderoso de Israel. Vamos a verificar si el sonido está saliendo correctamente. Sí, Señor. Amén. Alabado el Todopoderoso de Israel. Muy bien. Para esta ocasión vamos a intentar un breve resumen con comentarios de esta porción denominada Behalot Ha, desde números 8 hasta números 12, verso 16. Habrá referencias al libro de Zacarías, al libro de Revelación y a otras referencias. Y le invitamos ahora a que nos acompañe en esta breve oración. Eterno Rey, Padre Celestial, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, protector y redentor de Israel, te pedimos paz para la ciudad de Jerusalén, bendición para los gobernantes del Estado de Israel y fuerza para los defensores de nuestra tierra santa. Estos marcan el principio de nuestro reconocimiento y redención. Concédele fuerza a los defensores de nuestra tierra santa. Otórgales tu salvación, corónalos con victoria, extiende paz duradera y júbilo para sus habitantes. Amén. Igualmente, Padre eterno, todopoderoso, Elohim de Abraham,
En este día, Rey, recordamos que tú nos apartaste con tus preceptos, con tu amor y bondad paternal, nos concediste el día de reposo y su santidad. Este nos hace memoria de la obra de tu creación y es la primera entre nuestras festividades. También nos recuerda nuestra liberación de Egipto, porque al pueblo de Israel lo elegiste de entre todas las naciones para revelarle la Torá y para que la comparta con las naciones. Te agradecemos, Padre Todopoderoso, Creador del universo, que nos concediste con amor el reposo del Shabbat. Amén. Muy bien, vamos entonces ahora a acometer este breve resumen con comentarios de esta porción. Be'a'alot ha. Baruch Hu Adonai Havorach. Baruch Adonai Havorach Le'olam Vahiyen. Baruch Adonai Havorach Le'olam Vahiyen. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar benu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch Ata Adonai noten haTorah. Amen. Alabado el Todopoderoso de Israel, que escogió al pueblo de Israel de entre todas las naciones para entregarle la Torá. Alabado el Todopoderoso de Israel por siempre y para siempre. Amén. Vamos a comenzar entonces este breve resumen con este verso 2 del capítulo 8. Nos dice lo siguiente: habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán al frente del candelabro. Entonces a pasarnos a la pantalla de la presentación. Muy bien. Y comentamos lo siguiente. ¿Por qué aparece el contexto de la menorá justo después del relato de las ofrendas de los líderes de las 12 tribus? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? La tribu de Leví no había participado en las ofrendas de los líderes de cada tribu. Por eso la Torá sigue hablando del ministerio de Aarón para así incluirlo entre los demás. Be'a'alot ha significa literalmente cuando hagas subir. Esto se refiere a las llamas de fuego del candelabro que hay que hacer subir, es decir, hacer que ardan. También se ha entendido este texto como que Aarón debía subir a una plataforma con escalones para poder encender las lámparas. Posiblemente también pudo suceder esto. Pasamos al verso 7 y nos dice: así harás con ellos para su purificación. Rociarás sobre ellos agua purificadora y que ellos hagan pasar una navaja sobre toda su carne, laven sus ropas y quedarán purificados. La navaja representa la Torá, que pasa por encima de la carne, por la carne y por el Yetzer Hara. Nos prepara para poder servir al Todopoderoso de manera eficaz. Dejemos entonces que esa navaja de la Torá pase por sobre nuestra carne. En el libro de Hebreos vemos lo siguiente: porque la palabra del Todopoderoso es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Capítulo 8, versos 9 al 10 nos dice: y harás que se acerquen los levitas delante de la tienda de reunión. Reunirán también a toda la congregación de los hijos de Israel
y presentarás a los levitas delante del Todopoderoso. Y los hijos de Israel pondrán sus manos sobre los levitas. Toda la congregación de Israel estaba presente en el momento de la instalación de los levitas con la imposición de las manos. Sin embargo, no todos los 600,000 varones podían imponer las manos sobre los levitas, porque serían demasiados varones por levita. Pero la Torá lo presenta este acto como si todos lo hubiesen hecho. Posiblemente fueron los ancianos o los primogénitos o unos representantes los que físicamente impusieron las manos sobre los levitas en representación del resto del pueblo. La ceremonia de la imposición de manos indica aquí tres cosas. 1. Unidad. 2. Representación. Y 3. Sacrificio. Unidad. Por la imposición de manos hay una manifestación de unidad entre el que impone las manos y el que es objeto de la imposición de las manos. En este caso hubo una unidad entre el pueblo completo y los levitas. Representación. Al imponer las manos sobre alguien es con el motivo de delegar autoridad para una representación. Este texto dice que todos los hijos de Israel tenían que imponer las manos sobre los levitas. Por lo tanto, los levitas representarían a todos los hijos de Israel, no solo los primogénitos. Sin embargo, como los primogénitos ya representaban a todo el pueblo, esta representación fue traspasada a los levitas cuando sustituyeron a los primogénitos en las funciones sacerdotales. Y 3. Sacrificio. Al igual que hay imposición de manos sobre un sacrificio antes de que sea degollado, ahora se imponen las manos sobre los levitas. Estos son entregados al Todopoderoso. Los versículos 16 y 19 dice que los levitas han sido donados, en primer lugar al Todopoderoso, los levitas, y luego a Aarón y a sus hijos. En Romanos 12:1 vemos lo siguiente. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias del Todopoderoso, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable al Todopoderoso, que es vuestro culto racional. Los hijos de Israel pusieron sus manos sobre los levitas para que fueran ofrecidos como un sacrificio al Todopoderoso. Romanos 15:16 nos dice, para ser ministro del Mesías a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote las buenas nuevas del Todopoderoso, a fin de que la ofrenda de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu de santidad. Romanos 15:16, como ministro del Mesías, como representante, delegatario, discípulo, ministrando a manera de sacerdote. Interesante esta frase, a manera de, o sea, como cumpliendo una función que es originalmente para los sacerdotes, como es cuál, difundir las buenas nuevas del Todopoderoso, a manera como, comparando, como ministros del Mesías, para llevar este buen mensaje del Todopoderoso. Pasamos ahora al libro de Números, capítulo 8, versos 11, 13, 15 y 21. Los puntos suspensivos nos pasan de un versículo a otro. 11. Entonces Aarón mecerá a los levitas delante del Todopoderoso como ofrenda mecida de los hijos de Israel para que ellos puedan cumplir el ministerio del Todopoderoso.
Harás que los levitas estén de pie delante de Aarón y delante de sus hijos, para mecerlos como ofrenda mecida a el Todopoderoso. Después de eso, los levitas podrán entrar para ministrar en la tienda de reunión. Tú los purificarás y los mecerás como ofrenda mecida. Los levitas se purificaron a sí mismos de pecado, lavaron sus ropas, y Aarón los meció como ofrenda mecida delante del Todopoderoso. El texto dice literalmente que Aarón mismo tenía que mecer a los levitas. Aarón los levantaba a cada uno y eran 22,000 levitas. Individualmente, en un solo día fueron balanceados arriba y abajo, atrás y adelante. Los levitas ahora tienen que ser mecidos delante del Todopoderoso. Así ellos se convierten en una ofrenda viva para el Todopoderoso. Este texto también nos enseña que para poder ser líder uno tiene que pasar por una experiencia de ser mecido. En esa experiencia todo lo que hay en la vida se pone a temblar. El que no haya pasado por ese mecimiento no es apto para ministrar como líder delante del Todopoderoso. Es necesario tener que pasar por este proceso de temblor para poder aprender a confiar solamente en las palabras firmes de la roca de Israel. Un líder tiene que ser liberado de toda confianza en las cosas visibles. Todo lo visible temblará. Hebreos 12, 26 al 27. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora él ha prometido diciendo, aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Hebreos 12. El propósito del Todopoderoso para hacer temblar todas las cosas en la vida de un candidato para líder es que permanezcan las cosas inconmovibles en su vida, para que tenga un fundamento sólido. Mateo 7, 24 al 29 nos dice así: Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa. Pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando el Mesías terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque las enseñaba como uno que tiene autoridad, y no como los escribas. En las Escrituras, la arena representa a los hombres. Los valores producidos por la Torá del Todopoderoso son poderosos y resisten las pruebas. El que edifica su vida sobre la opinión de los hombres, un día perderá todo. Uno que ha edificado su vida sobre la Torá, enseñada por el Mesías, es capaz de resistir cualquier prueba en esta vida. Salmo 33, 8. Tema al Todopoderoso toda la tierra. Tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo. Salmo 99 nos dice:
El Todopoderoso reina, estremezcanse los pueblos. Sentado está sobre los querubines, tiemble la tierra. En este texto de esta porción hemos visto 4 veces acerca del mecimiento de los levitas. Tome nota en los versos 11, 13, 15 y 21. Esto nos enseña que un líder tendrá que pasar por muchos momentos de temblor en su vida para que sea perfeccionado para servirle solamente al Todopoderoso. Números 8, verso 12 nos dice: los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos y entonces ofrecerán uno como ofrenda por el pecado y el otro como ofrenda de ascensión al Todopoderoso, para hacer expiación por los levitas. En este verso encontramos la base para un ministerio correcto delante del Todopoderoso. Ofrenda por el pecado. Un sustituto pagó por mis pecados para que yo pueda servir libre de pecado delante del Santo. Esta ofrenda anuncia proféticamente el sacrificio del Mesías, que es la única base para que el hombre pueda acercarse nuevamente al Todopoderoso. Él es la puerta. Ofrenda de ascensión. Todo animal es consumido, todo el animal ofrecido. Mi vida ya no significa nada para mí. Me he entregado totalmente para servir los propósitos del reino. Es la ofrenda de ascensión donde todo el animal es consumido. Versos 14 y 16 nos dice: así separarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y los levitas serán míos, porque son enteramente dedicados para mí de entre los hijos de Israel. Los he tomado para mí en lugar de todo primer fruto de la matriz, los primogénitos de todos los hijos de Israel. Esto nos enseña que una persona dedicada al Todopoderoso ya no se pertenece a sí misma. Ya no tiene derecho de dominar sobre su vida. Fue presentado delante del Todopoderoso como un sacrificio para ya no servir a sus propios deseos e intereses, ni a los hombres, sino solo al Todopoderoso. Vamos a 1 Corintios 6, verso 20, nos dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues al Todopoderoso en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son del Todopoderoso. Números 8, verso 15. Y después de eso, los levitas podrán entrar para ministrar en la tienda de reunión. Tú los purificarás y los presentarás como ofrenda mecida. Los levitas tenían que pasar por la mikvé, el baño ritual, para iniciar su ministerio. Como hemos dicho antes, el simbolismo del mikvé es que uno muere de su vieja vida para resucitar de nuevo, purificado. A partir de ahora los levitas ya no pueden vivir como antes, han muerto, y su vida está dedicada ahora al servicio del Todopoderoso. Verso 19. Y he dado a los levitas como un don a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para cumplir el ministerio de los hijos de Israel en la tienda de reunión y para hacer expiación en favor de los hijos de Israel, para que no haya plaga entre los hijos de Israel al acercarse al santuario. Los líderes que han sido puestos por el Todopoderoso constituyen un dones para el pueblo. En este caso, los levitas son dones del Todopoderoso a sus superiores, a los sacerdotes.
Los líderes que el Mesías pone en su congregación son dones. Vamos a Efesios 4, 7 al 12. Números agregados con fines de estudio. Nos dice el texto: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia, conforme a la medida del don del Mesías. Por tanto dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Y él dio a algunos ser: 1, emisarios; 2, a otros profetas; 3, a otros anunciadores de buenas nuevas; 4, a otros pastores; 5, a otros maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. Vemos aquí 5 dones ministeriales que el Mesías entrega a los líderes. Cada uno de ellos representa una parte del total del ministerio del Mesías. Ninguno de los líderes tiene todo el ministerio, solo una parte. Cada ministerio es un don dado al pueblo. Cada uno de estos dones tiene una parte del ministerio del Mesías según la gracia que haya recibido. El Mesías tiene todo, pero ninguno de nosotros tiene lo mismo, sino solamente una parte de él. Los dones ministeriales son dados para perfeccionar a los santos, para que ellos hagan la obra del ministerio para la edificación del cuerpo del Mesías. Observe que los santos son los que hacen la obra, dirigidos y perfeccionados por los 5 dones ministeriales. 24. A esto es lo que se refiere a los levitas. Desde los 25 años en adelante entrarán a cumplir el servicio en el ministerio de la tienda de reunión. En Números 4, verso 13, habla de los 30 años. De manera que estuvieron 5 años de preparación para poder entrar plenamente en el ministerio. Eso fue una yeshiva, un entrenamiento intenso de 5 años, los levitas, para poder cumplir su servicio en el ministerio. Pasamos ahora al capítulo 9 de Números, verso 1. Allí nos dice: el Todopoderoso habló a Moisés en el desierto del Sinaí en el primer mes del segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Nota en el primer versículo de Números que el Todopoderoso habló con Moisés el primer día del segundo mes del segundo año, después de la salida de Egipto. El Todopoderoso le habló el primer mes del segundo año. Esto nos enseña que la Torá no necesariamente siempre narra las cosas en un orden sucesivo. Si fuese escrito en orden sucesivo, el capítulo 1 debería venir después del capítulo 9. Lo importante son los hechos, las narraciones, las enseñanzas, el propósito, el contenido y el espíritu del escrito. Verso 2. Que los hijos de Israel celebren Pesaj a su tiempo señalado. Vamos ahora a una serie de instrucciones de temas varios. Esto significa que el sacrificio de Pesaj tiene preferencia incluso sobre el Shabbat. Aun si el 14 de Nisan cae en Shabbat, se hace el sacrificio de Pesaj ese día. Verso 5. Y celebraron Pesaj en el primero mes, en el día 14 del mes al atardecer en el desierto del Sinaí, tal como el Todopoderoso había ordenado a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel.
Esa fue la única vez que celebraron Pesaj en el desierto. Fue una vergüenza para los hijos de Israel no celebrar Pesaj más que una vez durante esos 40 años. Sin embargo, los hijos de Israel no podían circuncidar a sus hijos en el desierto, por lo tanto no podían celebrar Pesaj más que una vez. Un padre cuyo hijo no está circuncidado no tiene el derecho de ofrecer sacrificios de Pesaj. Confírmelo en el capítulo 12 de Éxodo, verso 48. Vamos a Josué 5, 2, 10, que nos cuenta este relato de Pesaj. Dice, en aquel tiempo, el Todopoderoso dijo a Yehoshua, hazte cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esa es la razón por la cual Josué los circuncidó. Todos los del pueblo que salieron de Egipto, que eran varones, todos los hombres de guerra, murieron en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Porque todos los del pueblo que salieron fueron circuncidados. Pero todos los del pueblo que nacieron en el desierto por el camino, después de salir de Egipto, no habían sido circuncidados. Y más adelante en el relato nos cuenta lo siguiente. Entonces el Todopoderoso dijo a Joshua, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso aquel lugar se ha llamado Gilgal hasta hoy. Estando los hijos de Israel acampados en Gilgal, celebraron Pesaj por la tarde el día 14 del mes en los llanos de Jericó. Los hijos de Israel no pudieron circuncidar a los hijos en el desierto, pero más adelante pudieron celebrar Pesaj. Capítulo 9, 17 al 20 nos dice, y cuando la nube se levantaba de sobre la tienda, enseguida los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube se detenía, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato del Todopoderoso los hijos de Israel partían, y al mandato del Todopoderoso acampaban. Mientras la nube estaba sobre la tienda de reunión, permanecían acampados. Aun cuando la nube se detenía sobre la tienda de reunión por muchos días, los hijos de Israel guardaban la ordenanza del Todopoderoso y no partían. Y sucedía que cuando la nube permanecía algunos días sobre la tienda de reunión, según la orden del Todopoderoso, permanecían acampados y según la orden del Todopoderoso partían. La nube fue el medio que el Todopoderoso usaba para dirigir al pueblo. Mirando la nube, ellos podían saber cuándo tenían que moverse y cuándo y dónde tenían que acampar. Esto creó una dependencia total de la nube, porque no se sabía cuándo había que seguir el viaje, ni cuándo había que acampar. De la misma manera vive el que es guiado por el Espíritu del Todopoderoso. No sabe de dónde viene, ni a dónde va. Juan 3:8. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El que es nacido del Espíritu es como el viento llevado por el mandato del Todopoderoso. Capítulo 9, versos 21 al 22 de Números nos dice en la porción Bejalotja. Y sucedía que cuando la nube permanecía desde el atardecer hasta la mañana, cuando la nube se levantaba por la mañana, ellos partían. Y si permanecía durante el día y durante la noche, cuando la nube se levantaba, ellos partían. Ya fuera que la nube se detuviera sobre la tienda de reunión, permaneciendo sobre él 2 días, o un mes, o un año.
Los hijos de Israel permanecían acampados y no partían, pero cuando se levantaba, partían. Los hijos de Israel no sabían cuánto tiempo tenían que estar acampados en cada lugar, si una noche o hasta 10 años. Siempre tenían que estar listos para seguir adelante. Esto nos enseña acerca de la importancia de la dependencia del Todopoderoso. Los impulsos que Él está dando son para seguir. El que hace caso a esos impulsos estará siempre bajo la protección divina, como los hijos de Israel estaban protegidos bajo la nube en el desierto. El que no hace caso a los impulsos del Todopoderoso perderá la protección que existe para los que caminan con Él. Esta dependencia del Todopoderoso fue muy preciosa para el mismo Todopoderoso. Jeremías 2, 2 al 3 nos dice: Ve y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice el Todopoderoso, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio, de cuando me seguías en el desierto. Por tierra no sembraba. Santo era Israel para el Todopoderoso, primicias de su cosecha. Todos los que comían de ella se hacían culpables. El mal venía sobre ellos, declara el Todopoderoso. ¿Estás dispuesto siempre a vivir así con nuestro Padre Celestial? ¿Estamos dispuestos a tener una vida no tan planificada? ¿Estamos dispuestos a ser llevados por la presencia del Espíritu del Todopoderoso en todo momento? ¿Estamos dispuestos a trastearnos, a mudarnos de un lado para el otro según el mandato de la Shejina? El que camina con el Todopoderoso tiene una vida móvil, no cómoda. Mientras estemos esperando el reino, no podemos parar, sino siempre estar listos para cualquier tipo de cambio, para poder seguir bajo la presencia del Todopoderoso. Al mandato del Todopoderoso acampaban, al mandato del Todopoderoso partían. Guardaban la ordenanza del Todopoderoso según el mandato del Todopoderoso por medio de Moisés. Este texto nos enseña que el Todopoderoso dirigió a su pueblo por medio de un mandato que fue manifestado en la nube y por medio del profeta. El Todopoderoso dio el mandato con movimiento de la nube y Moisés daba la orden. Esto nos enseña que debemos seguir la palabra del Todopoderoso dada por su Espíritu y por sus profetas, para que no quedemos atrás y perder el mover del Todopoderoso en este tiempo. Uno de los peligros mayores que hay hoy para el hombre es que se quede quieto, estable en un lugar, en un sistema de pensamientos, en una doctrina rígida e inflexible. Si perdemos nuestra disposición de cambiar, ya no podremos caminar con el Todopoderoso. Nos quedaremos atrás. Hebreos 10, 38 al 39. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Los que tienen fe, es decir, los que son fieles, los que confían, eso es, aquellos que tienen fe. Los fieles y que confían son los que avanzan, porque el Todopoderoso está llevando a su pueblo en movimiento constante todo el tiempo hasta llevarnos al Olam Abba, el siglo venidero. Pero el que prefiere ser fiel a los hombres, que ya no quieren caminar, sufrirá pérdida. No sigamos atrás de los líderes que no caminan con el Todopoderoso.
No tenemos ningún deber de seguir a esos líderes que no siguen al Todopoderoso. Josué 1, 16 al 17. Y ellos respondieron a Yehoshua diciendo: haremos todo lo que nos has mandado, y a donde quiera que nos envíes, iremos. Como obedecimos en todo a Moisés, así te obedeceremos a ti, con tal de que el Todopoderoso tu Elohim esté contigo, como estuvo con Moisés. Obedecemos al líder mientras observemos que el Todopoderoso está con él y que el líder es fiel al Todopoderoso, a su palabra, a sus mandatos, a sus enseñanzas. Por sus frutos los conoceréis, los conoceremos. Número 10, verso 2 nos dice: hazte 2 trompetas de plata, las harás labradas a martillo, y te servirán para convocar a la congregación y para poner en marcha los campamentos. Nota: hay 2 tipos de trompetas en Israel. El shofar es un cuerno de carnero hecho por el Todopoderoso, acondicionado por el hombre. También puede ser de cabra, antílope o otro animal que sea puro. Por otro lado, la trompeta de plata es hecha por los hombres. Pero los toques son los mismos para los 2 tipos de trompeta. Hay 2 toques principales. El tequía es un sonido largo con 2 tonos sucesivos tocados con el mismo soplo. Este sonido proclama la soberanía del Todopoderoso sobre la creación. Tequía. Y teruá es una alarma con varios sonidos cortos, repetidos sucesivamente con el mismo tono. Las trompetas de plata fueron hechas con el propósito de reunir a la congregación, a los jefes, con sonido de tequía, hacer partir los campamentos, con sonidos de tequía, teruá, tequía alternados, hacer que el Todopoderoso se acuerde del pueblo en tiempos de guerra. Observe el verso 9. Y hacer que el Todopoderoso se acuerde del pueblo en los sacrificios comunitarios, en las fiestas y en las lunas nuevas, novilunio, el primer día del mes. En el templo de Jerusalén los sacerdotes tocaban las trompetas de plata durante el ofrecimiento de sacrificios comunales todos los días. Tocaban por lo menos 21 veces al día. Cuando los portales se abrieron por la mañana, tocaban 3 veces. Durante la ofrenda diaria de la mañana tocaban 9 veces. Durante la ofrenda diaria de la tarde tocaban 9 veces. Y si había un sacrificio musaf, o sea, adicional, tocaban otras 9 veces. En la tarde del Shabbat, la víspera del Shabbat, tocaron 3 veces por la tarde para recordar al pueblo que era tiempo de dejar de trabajar. Cuando el Shabbat estaba a punto de comenzar, tocaban otras 3 veces para marcar el inicio del Shabbat. Números 10, verso 11 nos dice: sucedió que en el año segundo, en el mes segundo, el día 20 del mes, la nube se levantó de sobre la tienda de reunión del testimonio. La Torá tiene varias formas de presentar las fechas: año, mes, día. Observe usted los textos: año, día, mes, mes, año, día, mes, año. Versos 12 al 13. Los hijos de Israel partieron según su orden de marcha del desierto del Sinaí, y la nube se detuvo en el desierto del Parán. Así partieron la primera vez por mandato del Todopoderoso por medio de Moisés.
Esto nos enseña que no debemos movernos de un lugar hasta que tengamos el mandato del Todopoderoso, mediante una indicación de la presencia de su Espíritu en nosotros. Él nos da una señal, como se la daba al pueblo de Israel por medio de Moisés, por medio de la nube y por medio de Moisés. A veces la indicación del Espíritu puede ser confirmada por una palabra profética, pero no al revés. No nos movamos hasta que el Todopoderoso nos quite de ahí. Seamos fieles a la dirección del Espíritu en nuestras vidas. No hagamos nada hasta que el Todopoderoso nos indique por medio de su nube. Aprendamos a ser dirigidos por el Todopoderoso. No es fácil, pero podemos entrenarnos al respecto. Inclusive tratando de observar los mínimos detalles. Número 10:35. Levántate, oh Todopoderoso, sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y 36. Reposa, oh Todopoderoso, en los millares de Israel. La columna de nube no empezaba a marchar hasta que Moisés decía estas palabras. Lo mismo pasó cuando iban a acampar. La columna de nube se quedaba erguida por encima del campamento de Judá hasta que Moisés decía estas palabras. Así vemos cómo hubo una colaboración entre el Todopoderoso y el profeta Moisés. Por eso el texto habla de que partieron por la boca del Todopoderoso por la mano de Moisés. Verso 28 nos dice, esta fue el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partieron. 29. Entonces Moisés dijo a Jobab, hijo de Reuel, madianita y suegro de Moisés. Nosotros partimos hacia el lugar del cual el Todopoderoso dijo, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, pues el Todopoderoso ha prometido el bien a Israel. Los hijos de Israel tenían una orden estricta a la hora de marchar por el desierto. Cuando hay orden hay paz, cuando hay desorden hay confusión. Jobab es otro nombre de Yitro. Este nombre lo recibió cuando hizo su conversión al pueblo de Israel. Y observe la frase resaltada, el Todopoderoso ha prometido el bien a Israel. Esa es una promesa eterna. Verso 32. Y será que si vienes con nosotros, el bien que el Todopoderoso nos haga, nosotros te haremos. Aquí se ve otra vez el propósito de la formación del pueblo de Israel. Comillas, en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Comillas, todos los que se unen al pueblo de Israel reciben bendiciones del cielo. Jueces 1:16. Y los descendientes del Queneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de los palmeras con los hijos de Yaudá al desierto de Yaudá que está al sur de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Seguimos entonces ahora con esta marcha, versos 35 al 36. Y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía, levántate, oh Todopoderoso, sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando descansaba, él decía, descansa, oh Todopoderoso, entre los millares de Israel. Kuma Adonai, levántate, Todopoderoso. También se puede traducir como manifiéstate, oh Todopoderoso. Así que cuando Él se manifiesta, no hay enemigo que pueda resistirle.
Este texto no está en su lugar según el orden de los acontecimientos, podría haber aparecido en el capítulo 2. Y vamos a ver ahora entonces una actitud del pueblo, verso 1, capítulo 11 de Números. Y el pueblo estaba como buscando pretextos malignos a oídos del Todopoderoso. Y cuando el Todopoderoso lo oyó, se encendió su ira. Y el fuego del Todopoderoso ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Estaban buscando pretextos para apartarse del omnipresente. Ya tenían carne para comer en el desierto, como lo hemos visto en Éxodo 12:38, en Números 32:1. El fuego consumió un extremo. La palabra extremo puede ser entendida como que una referencia a los más alejados del Todopoderoso o a los más distinguidos, a los que estaban en el extremo, los más alejados o los más distinguidos. Por la lengua de los hijos de Israel se encendió ese fuego consumidor. Jacobo 3:5-6, Jacobo conocido como Santiago en las denominaciones. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno o inflama el curso de nuestra vida. Volvemos a Números, capítulo 11, verso 5 nos dice: nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Normalmente uno se olvida de las emociones negativas para quedarse con las emociones positivas en los recuerdos. Los hijos de Israel ya no se acordaban de la esclavitud, del trabajo pesado a que eran sometidos, de los maltratos. Se habían estado trabajando duramente como esclavos, como ahora dicen que comían gratis. Podría entenderse que pudieron comer gratis en Egipto en cuanto a no tener que cumplir mandamientos. Pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Pero nos dice Éxodo 16:31, su sabor era como de hojuelas con miel. Y Números 11:8, tenía el sabor de tortas cocidas con aceite. El hombre necesita variar el gusto de la comida para no fastidiarse. Ahora los hijos de Israel estaban en una situación de tránsito. La providencia divina les estaba dando una comida de emergencia para que sobreviviera durante ese paso por el desierto, que no debería durar tanto tiempo. La Torá nos cuenta allí en Éxodo sin número cómo era el sabor del maná. Recordemos Corintios 10:1-6 que hace referencia a este tema. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron sumergidos en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Y la roca era el Mesías. Sin embargo, el Todopoderoso no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaban.
Cuando una persona no muestra agradecimiento por la comida que recibe, desata maldiciones sobre su vida. Por medio de las bendiciones que damos al Todopoderoso antes y después de comer, estamos dándole culto por medio de las cosas materiales y somos liberados de la codicia. Allí en este texto de Corintios nos hablan de un alimento espiritual, una bebida espiritual, una roca espiritual. Así que el maná y el agua que fueron dados en el desierto eran alimento y bebidas espirituales. ¿Cómo es que la Escritura llama a estas cosas que son materiales, las llama espirituales? El maná era físico, el agua era física, la roca era física. Así que la expresión espiritual no puede ser entendida desde el punto de vista filosófico. Tiene que ser entendido bajo el concepto, bajo el contexto hebreo, bajo la mente hebrea, israelita. Según el punto de vista hebreo, algo espiritual es algo que viene del mundo espiritual o que tiene la aprobación del cielo o que tiene una relación y un punto de contacto con el mundo espiritual. Una comida espiritual es como una comida avalada, bendecida, entregada y santificada por el Todopoderoso. La Torah tiene la función de elevar los elementos meramente naturales, físicos, a un nivel espiritual, para que así podamos rendir culto al Todopoderoso por medio de estos elementos. La comida se convierte en algo espiritual cuando es recibida con una bendición basada en la palabra del Todopoderoso. Vamos a Timoteo 4:4-5, allí nos dice, porque todo lo creado por el Todopoderoso es bueno, y nada se debe rechazar si se recibe, con acción de gracias, porque santificado mediante la palabra del Todopoderoso y la oración. 9. Cuando el rocío descendía sobre el campamento durante la noche, el maná descendía sobre él. Por medio de este verso 9 y otro nos damos cuenta de que había una especie de manto blanco tanto debajo como por encima del maná. El maná fue protegido de la suciedad del suelo y también cubierto con una capa para estar conservado hasta el momento de ser recogido. De allí surgió la tradición en Israel de poner un mantel blanco en la mesa del Shabbat y de cubrir los panes del Shabbat con un mantel blanco. Este hecho simbólico nos recuerda el milagro del maná en cada Shabbat. Verso 14. Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo porque es mucha carga para mí. Vamos ahora con otro tema. Y nos dice este texto. Moisés sintió que ya no podía llevar la carga de ese pueblo. Esta es la experiencia de cualquier líder que tiene una gran responsabilidad. La respuesta del Todopoderoso a los dos problemas, la queja del pueblo y el agotamiento de Moisés, es que primeramente hay que suplir la necesidad del líder y luego tratar con la necesidad del pueblo. Verso 17. Entonces descenderé y hablaré contigo allí e incrementaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. El espíritu que está sobre un líder ungido causa que en él haya un sentimiento de carga por ese pueblo. Es una carga de preocupación, parecida a la que siente una madre por sus hijos. Es una carga de responsabilidad. En muchas ocasiones
se vuelve muy pesada. Shaul dijo que el peor, Shaul, el discípulo conocido como Pablo, dijo que el peor de todos los sufrimientos que él tenía fue la preocupación por todas las congregaciones. Allí en 2 de Corintios 11, 23 al 28, al final del texto nos dice: está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las congregaciones. La preocupación por todas las congregaciones del Mesías fue superior que todas las demás calamidades que el mismo discípulo Shaul estaba sufriendo. Esto nos enseña que un líder tiene una gran angustia y preocupación por los que están bajo su cuidado. Moisés sintió que esa carga le fue demasiado pesada y así fue repartida entre 70 ancianos más. Estos 70 ancianos constituyeron el primer Sanedrín en Israel. Verso 23, el Todopoderoso le dijo a Moisés: ¿está limitado el poder del Todopoderoso? Ahora verás si mi palabra se te cumple o no. Moisés no podía imaginarse cómo el Todopoderoso iba a suplir con carne a todo el pueblo. Génesis 18:14 nos dice: ¿hay algo demasiado difícil para el Todopoderoso? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Jeremías 32:27 nos dice: he aquí, yo soy el Todopoderoso, el Elohim de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Zacarías: así dice el Todopoderoso de los ejércitos: si en aquellos días esto parece muy difícil a los ojos del remanente de este pueblo, ¿será también muy difícil a mis ojos?, declara el Todopoderoso de los ejércitos. Mateo 19:26, pero el Mesías, mirándolos, les dijo: para los hombres eso es imposible, pero para el Todopoderoso todo es posible. Marcos 10:27 nos dice: mirándolos el Mesías dice: para los hombres es imposible, pero no para el Todopoderoso, porque todas las cosas son posibles para el Todopoderoso. Lucas: porque ninguna cosa será imposible para el Todopoderoso. Lucas 27:18 del capítulo 18. Y él respondió: lo imposible para los hombres es posible para el Todopoderoso. Romanos 4:21. Y estando plenamente convencido de lo que el Todopoderoso había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Volvemos a nuestra porción, capítulo 11, verso 25. Entonces el Todopoderoso descendió en la nube y le habló. Incrementó el espíritu que estaba sobre él, lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que, cuando el espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no continuaron. El espíritu que estaba sobre Moisés hizo que los ancianos elegidos profetizaran. El espíritu de profecía es el que produce la carga de responsabilidad y la preocupación en el líder espiritual, porque ese espíritu es capaz de transmitir la carga del Todopoderoso por las personas al corazón de sus representantes. Ahora los demás ancianos compartieron esa carga junto con Moisés. Así fueron capacitados para ayudarle en su difícil tarea. Este texto nos enseña que un liderazgo auténtico es, en primer lugar, algo espiritual, algo sobrenatural. Verso 29. Pero Moisés le dijo: ¿tienes celos por causa mía? Quisiera que todo el pueblo del Todopoderoso fuera profeta, que el Todopoderoso pusiera su espíritu sobre ellos. Corintios 14:1 dice: procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente las manifestaciones espirituales, sobre todo que profeticéis. 1 Corintios 14:5.
Yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más que profetizareis. Primera de Corintios 14:39. Por tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar y no prohibáis hablar en lenguas. En el texto que estamos estudiando, Moisés deseaba que todo el pueblo recibiera el espíritu de profecía. Verso 34. Por eso llamaron a aquel lugar Kibrot Hatava, porque allí sepultaron a los que habían sido codiciosos. Kibrot Hatava significa sepulcros de la codicia. Aquí que los que habían sido codiciosos fueron sepultados. Pero no solo eso, sino ahí fue sepultada la codicia. Esto no es lo mismo codiciar que desear. La codicia es algo insaciable, algo bestial que no se sacia nunca, nunca se acaba y al contrario aumenta cada vez. No está basada la codicia en una función natural de necesidad, sino tergiversándola para hacer una exigencia sin agradecimiento, sin humildad, sin reconocimiento. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis. Por eso cometéis homicidio. Jacobo 4, 1 al 3. Volvemos entonces al desierto allí en el capítulo 12, verso 1 y nos dice, y habló Miriam y Aarón contra Moisés por causa de la mujer cushita que él había tomado. El texto hebreo dice que Miriam habló en primer lugar. Esto nos enseña que ella tomó la iniciativa para hablar contra Moisés. Por eso solo ella fue golpeada con la plaga de Tzarat. Aarón actuó como una marioneta, al igual que había hecho en aquella ocasión con el becerro de oro. Siguió al más fuerte en ese momento, y ella era más fuerte. Aarón no tenía una columna vertebral de acero. En su afán de buscar la paz con todos, se dejaba llevar por ciertas corrientes. Le faltaba carácter para resistir el mal, pero al mismo tiempo era rápido para humillarse y para pedir perdón. Es muy grave hablar contra los que han recibido mucha confianza por parte del Todopoderoso. Las consecuencias son desastrosas. No hables mal de los que están puestos en posiciones de liderazgo en el pueblo del Todopoderoso. No somos perfectos, no son perfectos, tendrán sus momentos de duda y de debilidad, pero fueron puestos allí con un motivo, con una razón, con una responsabilidad, con una carga, como hemos visto. El Todopoderoso se encarga de juzgar al que comete semejantes pecados con su lengua. La Lashon Hara fue castigada con Zaraat. Verso 6. Él dijo, oíd ahora mis palabras, si entre vosotros hay profeta, yo el Todopoderoso me manifestaré a él en visión, le hablaré con él en sueños. Los profetas normales reciben mensajes en visiones y en sueños. Sin embargo, el nivel de profecía que tenía Moisés, nuestro profeta, fue superior a los demás. Con ese comentario concluimos este breve resumen con comentarios de esta porción de Ahalot Ha, números 8 hasta número 12. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel por habernos mantenido con vida, con salud, con los medios, con la provisión, con su misericordia diaria y renovada día por día. Al Todopoderoso de Israel, al Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, toda alabanza y adoración por los méritos
del Mesías. Amén. La invitación es a que consideremos la palabra escrita siempre bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno, escudriñando, meditando, investigando y dándole agradecimientos al Todopoderoso de Israel por los méritos del Mesías. Amén. Observa el día del Shabbat para santificarlo, como te ha mandado ya tu Elohim. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el 7º día es un día de reposo, dice tu Elohim. No harás ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna de tus bestias, ni el extranjero en tus comunidades. Recuerda que tú fuiste esclavo en la tierra de Mitzrayim. Recuerda